Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones. Un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía. Tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y miren qué rápido hemos llegado a jueves de Pasos del Recuerdo, 18 de mayo. ¿Ves, Mariama, que aquí en este programa el tiempo pasa volando? Cuando sintamos ya es junio, ya estamos grabando otros programas, pero definitivamente estamos encantados y felices de poder tener este espacio todos los días de 9 a 10 de la mañana a través de la frecuencia 105.3 Romántica, la música más cercana a tus recuerdos, a través de todas las plataformas digitales. No hay excusa para que no nos sintonices, para que no compartas estos programas y para que no conozcas a nuestros invitados. Mira, ya es jueves de Pasos del Recuerdo, ya mañana el licenciado Eder Santi Esteban y Luis Giovanni Gómez ya están listos para llegar hasta ti con un nuevo programa del mundo de los negocios. Mira cuánto hemos cambiado en tan poquito tiempo, la famosa inteligencia artificial, los análisis de datos, las aplicaciones a veces nos hacen sentirnos preocupados, pero calma, 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 que lo más importante acá es seguirnos preparando, seguirnos enterando y por supuesto verificar cualquier tipo de información en fuentes fidedignas. No nos dejemos engañar, no nos dejemos estafar. Cualquier proceso de aprendizaje no se hace en cuestión de segundos, por ejemplo, en una plataforma como TikTok. Así que si quieres convertirte en una o en un especialista, pues busca esas entidades serias y formales que tengan expertos y profesionales que lleven tu carrera profesional al siguiente nivel. Y para eso está Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende. Así que como el tiempo se va como agua entre las manos, hoy es ese segundo día en el que nuestra invitada ha estado con nosotros. Ayer te lo dije que no era la primera vez, que no solamente iba a ser una vez que estuvieras con nosotros, era la primera vez de muchas. Así que agradezco tu tiempo, tu espacio, el que puedas estar con nosotros y poder llevar ese buen mensaje, ese mensaje positivo, agradable y perfecto, que ese es el fin de este programa. Y por supuesto, todo el tiempo estamos tratando de invitar a toda nuestra comunidad a diseñar ese estilo de vida saludable. Y cuando hablamos de un estilo de vida, es una forma de vivir, es una forma de ser, de estar, de pensar, de alimentarnos, de acompañarnos, es el siempre practicar la fe. Es siempre el enfocarnos en lo que realmente anhela nuestro corazón. Y por supuesto, si ayer no fue un buen día, a veces fallamos. ¿Cuántas veces no fallamos? ¿Cuántas veces no decimos, ay, por Dios, me prometí el leer 5 páginas diarias y pues ya llegamos a jueves y no he leído nada? Pues ya es jueves, hoy es el momento de proseguir. Lo importante acá es que no te rindas. Cada día, cada hora, cada instante es ese buen momento para volver a empezar. Así que si no te hidrataste, si no leíste, si no fue un buen día para tu cuerpo y lo impactaste demasiado en cuanto a alimentación, pues este es el momento de retomar. No importa, el estilo de vida saludable se practica siempre y no quiere decir de que no fallemos. ¿Cuál son esos ingredientes principales, Mariama, para tu estilo de vida? Todos tenemos un estilo de vida diferente. ¿Cuáles son esos ingredientes que para ti y para tu hija sí funcionan, por ejemplo? Bueno, es indispensable para nosotras tener unas pequeñas rutinas, ¿verdad? Nos funciona mucho tener una pequeña rutina en la mañana, saber qué tenemos que hacer durante el mes completo. Claro. Nos importa mucho el tema de la organización. Entonces sí, eso es parte de nuestro estilo de vida. Y sabes que esto es algo que, bueno, ayer lo conversábamos, eso es algo que el mundo está perdiendo.
esas rutinas. Yo creo que lo que nos sucedió en pandemia es que íbamos en una autopista directo al puerto, en un carro deportivo a 200 kilómetros por hora y de repente de 200 frenamos a cero de una vez. Y las mujeres, yo no sé si a ti te pasó, pero nos encontramos en un momento en el que después de tener tanto que hacer, nos encontramos en, ay, ¿y ahora qué hago? Tengo que reestructurar y fue un gran reto el tener esposo, hijos, mascota, cocinar, la limpieza, sin chica que nos apoyara, estar en casa. Es verdad. Y lo más complejo creo que en su momento fue que estábamos en el mismo espacio realizando todas las tareas, ¿verdad? Uno está habituado a tener un espacio diferente para cada una de sus actividades. Cuando uno está en el trabajo, pues acude a un lugar para trabajar. Cuando uno está compartiendo en familia, regresa a su hogar y así, ¿verdad? En pandemia sí, el reto estuvo grande, administrar en el mismo espacio todas nuestras actividades y las rutinas forzosamente tuvieron que cambiar, ¿verdad? No era necesario salir temprano a los centros educativos, no era necesario salir temprano a una oficina, podíamos permanecer dentro de nuestro hogar y en automática la rutina cambió. Claro. Ahora que las cosas han ido retornando a la presencialidad, es un nuevo reto, ¿verdad? Debemos volver a adaptarnos, volver a crear estas rutinas que nos van a permitir funcionar mejor, ¿verdad? Que tener un ambiente en casa más tranquilo. Claro, y que los seres humanos somos, bueno, no sé si tú has escuchado esta expresión, somos animales de costumbre a veces, ¿verdad? Y lo importante que es el implementar en nuestros hijos esos hábitos, ese estilo de vida saludable. Yo lo vivo mucho todos los días con mi hijo mayor, que ahora es universitario. Durante 16 años de vida traté de implementar en él, pues, buenos valores, comportamiento, respeto, estilo de vida, de alimentación. Siempre cuidé mucho su alimentación. Él fue un deportista de alto rendimiento, le gustaba jugar fútbol muchísimo, entonces exigía todo el tiempo por ser varón, algo que tú probablemente nunca vas a vivir, pero yo sí. Él todo el tiempo tenía hambre, todo el tiempo tenía sed. Me acostumbré a aguantar esos olores de medias de futbolistas dentro de mi carro, a cargar 8 o 10 patojos sudados después de un partido, todas esas cosas que las mamás de varones saben de lo que les estoy hablando. Pero inició la universidad y entonces ya cambió su estilo de vida porque ya no pudo seguir jugando fútbol, empezó a trabajar, su tiempo se hizo mucho más pequeño, de repente ya no tenía el mismo tiempo para comer, dejó de hacer ejercicio y entonces hace unos días conversaba con él y le decía, mira, lo importante es aquí la disciplina. Porque esta es realmente la vida de adulto que tanto anhelabas, que tanto decías, que tanto querías. Y el ser un adulto requiere de mucha más constancia y mucha más disciplina. Y si tú empezás a perder todos esos hábitos saludables, cuando te des cuenta, vas a lamentarlo y mucho. Es verdad, ¿verdad? Nosotros, al ser adultos, pues ya tenemos que tener la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. El poder gobernarnos implica que tengamos la suficiente madurez para saber qué es bueno para nosotros y cuánto. Claro, ¿verdad? esa capacidad de ejercer ese libre albedrío, ¿verdad? Porque no podemos pretender, ayer lo decíamos, mientras menos indispensables seamos para nuestros hijos es mejor, ¿verdad? Y estos procesos de educación, ese involucramiento de parte de nosotros los padres para la educación en todo ámbito, en todo aspecto de los hijos, es tan importante. Sabes que hoy que es jueves de Pasos del Recuerdo, hace unos días yo estoy en el chat de mis papás, de los hermanos de mi papá. Son todos hombres, mi abuelita solo hijos varones tuvo. Y sabes que me encantó leer, fue el cumpleaños de mi abuelo ya falleció hace muchos años, y me encantó ver cómo mi papá describía a su papá. Y se lo leía a mi esposo y decía yo,
qué lindo saber que un hijo lo recuerde a uno así. Y por acá lo tengo, les voy a leer algunas cosas que sí puedo leer, otras no. Pero dice, mi papá escribía, mi viejo desde joven se distinguió por ser culto, poeta, locutor, bohemio, revolucionario, líder socialista, de buen trato, buenos principios, valores, deporte distinguido, fiel a sus ideales, fiel a sus amistades, siendo anatómicamente pequeño, y de ahí creo del porqué de su apodo, decía él. Me faltó también incluir que era un hombre muy disciplinado, su carácter, su fidelidad, su voz cuando le cantaba a mi madre, el amor tan indescriptible que le tenía a mamá y su ánimo de seguir viviendo. Me encantó. Qué Yo decía, lindo. cuando uno de mis hijos Qué nos lindo. describe así, y mira, mi papá tiene 75 años, y digo, qué lindo haber vivido una niñez y una crianza a tal punto que sientas al día de hoy eso por tus padres. Así es, nosotros como hijos tenemos como referente primario, ¿verdad? A nuestro papá y a nuestra mamá, Claro. que son quienes se relacionan directamente con nosotros mientras estamos nosotros creciendo. Son nuestros principales cuidadores y es muy importante que todos sepamos que también, ¿verdad? Tenemos la labor de educar, somos los primeros educadores. Y sabes que recordando otra vez, recuerdo que mi abuelita se graduó, ella era del interior de la República, pero ella fue de las mujeres privilegiadas que, bueno, en primer lugar, hija única, su papá le permitió en todo momento que ella fuera independiente, y ella vino a la ciudad a estudiar interna. En aquellos tiempos solo en la ciudad habían calidad de colegios y habían internados, y ella desde muy niña estuvo interna en un colegio acá en Guatemala, y ella se graduó de educadora para el hogar. Antes era una carrera educadora para el hogar. Después vino la maestra de educación para el hogar, que era totalmente diferente, y hoy pues esas carreras han desaparecido. Pero recuerdo que mi abuelita, de hecho, parte de la herencia que ella me dejó fue, que yo lo aprecio y lo valoro tanto, fue su libro de recetas que hizo ella en el colegio cuando ella estaba estudiando, y una educadora para el hogar educaba a los hijos, aprendía a cocinar, aprendía a administrar un hogar, y yo creo que también de ahí viene esa descripción de sus hijos, ¿verdad? Porque mi abuelita enseñó a sus 7 hijos varones a leer, a perfeccionar la escritura. En todo momento los llevaba al conservatorio, pero nunca fue una mamá observadora, sino que a ella también le gustaba la parte del arte, y ese involucramiento de parte de los padres en la educación de los hijos es vital, es importante, porque como por ahí decimos, ¿verdad? Hay que hacer que los hijos se tapen los oídos y nos observen. Los comportamientos dicen más de lo que nosotros con las palabras podemos tratar de educar. Debemos estar siempre, por eso la labor de ser padre y ser madre es el reto y la invitación a constantemente uno crecer, ¿verdad? Crecer para ser una persona digna de admirar por sus hijos. No quiere decir que nos obsesionemos con ser perfeccionistas, porque enseña mucho a los hijos también la lucha por mejorar, ¿verdad? Que ellos sepan que de repente tenemos un defecto en el carácter, un defecto en nuestra forma de actuar, ser conscientes, reconocerlo y luchar por cambiarlo, educa mucho a los hijos también. Definitivamente, y tú nos has compartido para este día, para este jueves de Pasos del Recuerdo, 3 frases, pero yo quiero compartirte a ti nuevamente una de las que más me gustó, y es la de Joyce Meyer. Yo soy seguidora de ella, de hecho escucho mucho de sus podcasts, hay programas de radio acá en Guatemala que transmiten también la forma de pensar de ella y sus prédicas, y dice que los padres son los primeros maestros de sus hijos y la educación comienza en casa. Es algo tan trillado, tan, ay, bueno, obvio, dirán muchos, ¿verdad? Pero entonces aquí
nos llama a la reflexión, porque si somos los primeros maestros, somos el primer ejemplo de los hijos, esto quiere decir que ellos observan cómo nos comportamos, a quién saludamos, cómo fue nuestro comportamiento, por ejemplo, en pandemia cuando el vecino enfermó, cómo lidiamos con la basura, cómo hacemos con un animal rescatado en la calle, cómo convivimos dentro del hogar, qué pasa en el momento en que todos ya estamos dentro de la casa y se cierra la puerta, cómo es esa convivencia dentro de ese hogar. Y definitivamente todo comienza en casa y somos el reflejo de lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido. Y el lugar más valioso en donde un niño puede aprender es su hogar, ¿verdad? Es su hogar dentro de la intimidad de su hogar, cercano a sus papás. Nosotros tenemos que ser conscientes del valor que tiene la familia y la educación en casa. ¿Sabes qué? Me encanta, que aquí estoy buscando, siempre lo he recomendado. Hay una canción, no sé si tú ya la escuchaste, es de Pedro Capó. Se llama Volver a casa. Y en una parte de esa canción dice, quiero volver a casa, echarme a correr y sentirme como me sentía cuando era niño. Esto quiere decir que él siente que su hogar, su casa, es el lugar más seguro del mundo. Es ese lugarcito en donde está tendida su cama, está su habitación y por supuesto están sus padres con los brazos abiertos esperándolo. No importa si lleva buenas o malas noticias. Así es. Nosotros tendemos a regresar a los lugares donde hemos sido felices, ¿verdad? Debemos generar en casa y en nuestro hogar un espacio en donde nuestros hijos, en lugar de sentir que se les recortan las alas, se sientan fortalecidos para emprender sus propios vuelos. Esto va a impactar el desarrollo de su personalidad, va a impactar la calidad de las relaciones interpersonales que ellos vayan a establecer en un futuro. Y sin duda van a llevar a sus propios hogares aquellos recuerdos, ¿verdad? Van a querer volver a crear estas tradiciones que nosotros con ellos hemos inculcado, ¿verdad? Y como padres va a ser una forma de trascender, ¿verdad? Es un tema espiritual, es un legado que nosotros les estamos dejando a ellos cuando logramos hacerlo intencional, ¿verdad? Logramos educar de una manera intencionada. Sí, que por supuesto el proceso de educación no es fácil, porque no traemos un manual debajo del brazo, porque no sabemos qué retos van a venir a nuestra vida. En una comunidad del grupo de Facebook conocí, que de hecho la tuvimos acá en la radio, a Ale Lafer. Maquillista, estudiante de Derecho, una mujer impresionante con un hijo con una discapacidad. Pues hace poquito su hijo José falleció. Ella maquillaba para poder aportar a los tratamientos de su hijo. Y estos son grandes retos que nunca en la vida planeamos. Yo nunca he escuchado a una mujer que diga, ay, yo quiero tener un hijo con síndrome de Down. Yo quiero traer a este mundo a un hijo con parálisis cerebral. Y que realmente no hay una explicación espiritual del por qué nos toca a veces esos grandes retos de la vida, ¿verdad? Pero al final de cuentas, veo yo, por ejemplo, en Alevi, esa capacidad de decirte el diagnóstico y qué hacía en todo momento con su hijo, miles de horas de lectura, esa capacitación para poder apoyarlo en lo que más el chico necesitó. Y dice uno, wow, qué impresionante de verdad el poder tomar esos retos de la vida y aún así seguirse preparando ella y seguir educando a su hijo, mientras Dios se lo permitió y se lo prestó en este mundo. Impacta el valor, ¿verdad? Claro. La fortaleza, la capacidad de resiliencia. Estas son virtudes. Son virtudes que se han formado en la personalidad de estas personas admirables. Claro, porque sabes que muchas veces, no sé si a ti en terapia te ha tocado, entiendo que la primera cita siempre se hace a los papás. Correcto. Y posteriormente pues ya se trabaja con los hijos, pero muchas veces somos los padres los que pobreteamos a los hijos. Ay, es que le cuesta aprender las matemáticas.
ay, es que él tiene, ahorita me acordé, he bromeado con mi hijo Alejandro y le digo, ala, tenés letra de médico, porque uno empieza a pobretear a los hijos y a consentirles de que no pueden tal o cual cosa, ¿verdad? Y entonces estamos creando hijos inútiles que al final de cuentas no van a poder con una sociedad que te critica constantemente. Que demanda también, ¿verdad? Sí. Demanda de nosotros excelencia. Es importante prepararlos para enfrentar esto. No podemos nosotros como padres de familia dejar a un lado estos temas y esperar a que por ósmosis lo aprendan del ambiente. Es importante que nosotros tomemos acción, ¿verdad? Intencionemos nuestra educación dentro de casa para fortalecer estas áreas de su personalidad. Sí, y definitivamente, como lo decíamos ayer, importantísimo el poder seguir leyendo de lugares y de artículos realmente. Cuando salió esto de la pandemia, ¿te diste cuenta cuánto en redes sociales salía información totalmente falsa? Y cuando no buscamos y no tenemos esa certeza de lo que realmente estamos leyendo, el buscar fuentes fidedignas, el ir con expertos y profesionales, sabemos que tú eres experta y profesional en chicos y adolescentes. Entonces vamos a ello, porque tengo otras amigas que he entrevistado acá, que ellas dicen, no, yo en la parte de terapia, yo no me meto con chicos y con adolescentes. Ese no es mi mundo. El mío es terapia específicamente para hombres, por ejemplo. Terapia específicamente para mujeres. Yo, por ejemplo, no doy terapia de parejas, por ejemplo, porque cada uno tenemos dentro de nuestra profesión es esa fascinación, es ese lado donde nos sentimos realmente cómodos y donde nos hemos preparado. Y por eso es que es bien importante el seguir buscando pues estas herramientas y estas entidades que nos apoyen cada vez a ser mucho mejores. Así que es momento de compartir nuevamente tus datos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé a dónde ir, yo no sé qué hacer, yo no sé, hay tanta información en las redes que a veces nos perdemos. Así es, pues importante, pueden encontrarnos en redes sociales como Logros GT y contactarnos al 5877-5254. Nosotros podemos hacer un acompañamiento emocional, podemos hacer acompañamientos en el área académica y podemos hacer lo que decimos asesorías educativas, en donde propiciamos que la familia pueda establecer metas para cada uno de sus hijos, cuidando pues esta formación personal, ¿verdad? Cuidando alcanzar una madurez adecuada en nuestros hijos de acuerdo a la etapa del desarrollo que están viviendo. Y es que por supuesto que a veces podemos tener gemelos, que cada uno tiene su forma de aprender, cada uno tiene su lenguaje del amor, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, sus dones y sus talentos, y creo que ese es el gran reto para nosotros como padres, el entender y el saber que el punto de partida para nuestros hijos es mínimo una buena educación en valores. Correcto. Los valores nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Nosotros podemos tener mucha formación académica, mucha formación profesional, pero lo que nos va a distinguir del resto de los demás es la cantidad y la calidad de valores que llevamos por dentro. Se van a notar en nuestro comportamiento, evidentemente nos van a hacer mejores profesionales y pues lo más importante, que yo creo que lejos de esperar una excelencia profesional, nosotros lo que deseamos es que nuestros hijos tengan esta capacidad de relacionarse positivamente con nosotros y que sean personas con valor, que aporten al mundo y a quienes están a su alrededor. Eso es clave. Sí, definitivamente. Y sabes, cuando nos ponemos a hablar un poco de ¿cuál sería ese funcionamiento básico para un ser humano en cuanto a educación, en cuanto a valores? Yo creo que los 10 mandamientos deben de ser como universales, no importa la religión que practiques, porque, por ejemplo, dentro de uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre.
¿Qué pasa cuando nosotros, hoy que tú y yo somos mamás, sabemos lo importante que es que nuestros hijos nos respeten, nos amen, que sean recíprocos en lo que hoy estamos haciendo por ellos? Y no es una paga, sino el simple hecho de devolvernos con amor cada cosa, cada desvelo, cada educación, todo esfuerzo que hemos realizado por ellos, es tan fundamental. Luego, pues podemos hablar de todos, ¿verdad? El no matar, el no robar, tantas cosas, pero definitivamente estos 10 pasos nos van a servir también como parte de implementar una buena educación en nuestros hijos. Así que tenemos que irnos a una breve pausa, el tiempo se pasa rapidito, así que Francisco, vamos a una pausa y volvemos rápidamente para dar esas recomendaciones a este maravilloso tema. Ya volvemos. Y estamos en la recta final de este programa. Está con nosotros Mariamá, y estamos hablando definitivamente de cómo nosotros podemos seguir inspirando, motivando, educando a nuestros hijos, implementar ese estilo de vida saludable. Y sabes que dentro de hemos ido agregando algunas palabritas al estilo de vida saludable y es la disciplina positiva. Esto lo hemos hablado mucho con la especialista Nicely Herrera. Hablando de disciplina positiva, primero debemos agregarlo a nosotros. Cuán difícil es ser disciplinados, el saber que todo lo que hacemos debemos de hacerlo a plenitud. Por supuesto, todo cuesta, muchas veces el levantarnos media hora antes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos grabación, yo tengo que venir un poquito antes, pero ese poquito antes significa mucho, mucho para mí porque tengo que empezar mi día por lo menos una hora antes de lo que habitualmente doy inicio, pero creo que cuando hablamos de predicar con el ejemplo y seguir educando a nuestros hijos, creo que desde ese punto también mi hijo me observa porque le digo, mira, hoy necesito ir a dejarte un poquito más temprano al colegio. Y entonces él me dice, ay, sí, tenés grabación. O, por ejemplo, él me llama y sabe que no le contesto. Me manda un mensajito y me dice, ay, mami, discúlpame, yo sé que se me olvidó que estabas en grabación. No te preocupes, estoy en tal y tal lugar. Entonces, este es realmente ese proceso en el que nuestros hijos van viendo y evaluando cómo va funcionando. Y cuando vamos hablando de los procesos de educación, también cuando es más de un hijo, los hijos menores se dan cuenta cómo estamos actuando frente a las diferentes circunstancias con sus hermanos mayores. Nosotros tenemos que tener esta capacidad de cimentar ciertas bases para la familia, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos el primer hijo regularmente se le exige un poco más. Sin embargo, es quien va a ser el ejemplo de los hijos menores. Y no tenemos que perder de vista que cada uno de nuestros hijos tiene distintas necesidades. Por supuesto. Tiene una personalidad que lo hace ser diferente y por lo tanto tenemos que abordarlo para educarlo de distinta manera. Debemos nosotros concretar algunos planes de acción para cada uno de ellos que les permita alcanzar metas e ir creciendo, ¿verdad? Ir acercándose más a estas virtudes y a esta parte de su desarrollo que nosotros pretendemos como papás que alcancen. Y mira que antes de irnos a corte hablaba yo un poquito acerca de los mandamientos y uno de ellos es no cometerás actos impuros, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con esos valores que nosotros inculcamos desde casa. Esto tiene que ver mucho en cómo me formé, en cómo me educaron, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, porque hoy en día vemos la transformación tecnológica, vemos cada vez que yo lo he sentido muchísimo. Gracias a Dios he tenido el privilegio de trabajar con gente muy, muy jovencita y han sido personas
muy responsables, pero diferente ha sido la experiencia de otros colegas que dicen, no, por Dios, hoy los chicos recién graduados, he tenido practicantes que no me ha ido para nada bien. Siento yo que ha sido por el poco acompañamiento, la poca preocupación y muchas veces la dejadez de los padres, ¿verdad? Entonces, dejamos de aplicar los principios básicos que en sí, pues, Dios dejó para nosotros, ¿verdad? Esto quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Implica mucho, ¿verdad? Claro. Recordemos esto de los 10 mandamientos, pues es un código que se nos ha dado para guiarnos, guiar nuestra conducta. Los valores son universales. Claro. Los valores son universales y también son ciertos códigos que nos guían para la forma de conducirnos dentro de nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Sin embargo, como papás podemos, de toda esta información, ¿verdad?, ir creando un proyecto educativo personalizado para mi familia, que considere las necesidades, las características de cada uno de mis hijos y entonces apuntalar de forma intencionada ciertos planes de acción que implicarán 1, 2 o 3 pasos a seguir durante las semanas que se implemente para acercarlos a este valor o a esta virtud y transformar mi vida familiar, ¿verdad? Intencionalmente crear una vida familiar centrada en los valores. Claro, por supuesto. Y ser, yo creo que en cuestión de valores necesita uno ser bastante, no sé si la palabra es tajante o poco tolerante, porque hay ciertas cosas que debemos de inculcar a nuestros hijos por el bien de ellos, el bien de la familia y el bien de la sociedad. Por ejemplo, en mi casa, digamos, no se miente. Porque al que miente le va mucho peor. Y aquí es donde vemos también las consecuencias y vemos también que los hermanos ven cómo actuamos nosotros los padres y seguimos moldeando, pues por supuesto, con el ejemplo. Otro de las herramientas y de los tips que tú nos dejabas es el reflexionar. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo hacemos los padres con hijos adolescentes y que hoy pues veo yo mucho más en mamás de hijas adolescentes que están teniendo serios inconvenientes con sus hijas mujeres a veces, ¿verdad? Y diferente a los hijos varones. Así que, ¿cómo hacemos realmente que nuestros hijos reflexionen? Piensen, porque los mandamos a veces a la esquina y hacen nada en la esquina. Correcto, no, nosotros debemos sentar las bases un par de etapas antes de llegar a la adolescencia, ¿verdad? Establecer momentos de diálogo familiar, establecer una relación 1 a 1 con cada uno de nuestros hijos, llegar a casa, discutir un tema que esté por fuera de nuestro hogar, que sea un tema cultural, un tema político, que implique reflexión de valores, ¿sí? Crear esta cultura de conversar en casa y crear esta cultura previo a llegar a la etapa de la adolescencia, para que cuando nosotros abordemos a nuestros niños adolescentes, esto sea familiar, ¿verdad? Les sea una costumbre familiar el poder conversar, el poder argumentar y el evaluar desde distintos enfoques una sola situación. Si nosotros no lo hemos hecho antes, es bueno saber que nunca es tarde. Lo que debemos hacer es empezar. ¿Sabes qué es lo bonito que tú dices en este consejo? Yo lo tomo como, es bueno que cometamos errores. Es bueno y permitido que nuestros hijos cometan errores, pero lo más importante es qué vamos a hacer, cómo vamos a educar en familia con los errores cometidos. Esto quiere decir, bueno, si yo como mamá me he equivocado, el que mi hijo vea que yo tengo la capacidad de decir, bueno, mijo, perdóname, me equivoqué, pensé mal, tomé una mala decisión. Y el hacer esa reflexión de qué hice mal, por qué lo hice, qué consecuencias tengo y por qué no voy a volver a hacerlo. ¿Y qué otras salidas tengo? Claro. ¿Verdad? ¿Qué otras alternativas tengo? Toda ocasión es una ocasión para aprender y es una ocasión para educar, ¿verdad? Lo que debo de hacer es ser intencional
tener en mente, si yo quiero educar el valor del orden, bueno, pues encontrar todas las ocasiones en casa en las que yo pueda educarlo. Puedo observar un caos vial, ¿verdad? Que es consecuencia de un desorden al manejar y hacerlo ver, discutir sobre este tema y hacer intencional esta equivocación que los otros han tenido. De la misma manera, la reflexión personal, cuando uno de nuestros hijos se ha equivocado, llevarlos a través de su inteligencia a reflexionar paso a paso y sobre todo a encontrar otras salidas para que la equivocación no sea la misma en un futuro. Claro, ¿no? Tropezar y tropezar y En la misma tropezar. piedra. Y nosotros estar castiga y castiga. Yo recuerdo a mi hijo menor que lo sentaba en la grada y le decía, bueno, aquí vas a estar 5 minutos. Y él, mami, ya, mami, ya, y ya, y ya. Hasta que con el tiempo entendí que no bastaba solamente con sentarlo en la grada, porque él no iba a comprender ni iba a reflexionar cuál había sido el error, ¿verdad? Entonces yo procedí a sentarme con él y empezaba a platicar. Fue un proceso difícil y, ¿sabes? Esa palabra intencional, a mí esa palabra me fascina y creo que a nosotros, los adultos, nos lleva a dar esa milla extra. No es fácil, vivir intencionalmente no es fácil, es hacer lo que debo de hacer aunque yo no quiera. Apalancarse en la disciplina. Sí. Apalancarse en la disciplina y recordar que somos de alguna manera los traductores emocionales de nuestros hijos. Ellos están aprendiendo a manejar y a conocer sus emociones, están aprendiendo también qué es lo mejor, ¿verdad? Dentro de este mundo. Y nosotros, como sus guías, como sus educadores primarios, tenemos que internalizar este diálogo y crear un diálogo positivo, porque esta va a ser la voz que ellos van a recordar cuando sean adultos. Claro, no ser críticos en todo momento, no satanizar cada error que ellos puedan estar cometiendo, sino llevarlos totalmente a la reflexión y entender que pues juntos podemos seguir aprendiendo, podemos seguir aplicando esas herramientas para, pues al final de cuentas, la idea también es vivir una vida en plenitud dentro de nuestro hogar, que el poquito tiempo que estemos dentro de casa juntos sea un tiempo agradable, sea un tiempo muy bueno. De calidad, Sí. ¿verdad? Eso es lo que va a impactar la vida de los chicos, de los adolescentes. Y cuando generamos estos espacios en las primeras etapas del desarrollo, en la infancia, vamos a encontrar menores dificultades en la adolescencia, porque ya tenemos como un vínculo, caminos para dialogar que nos van a acercar a ellos en esta etapa en la que naturalmente ellos se despegan un poco de papá y mamá. Ay, que es una etapa muy, muy dolorosa. Es una etapa difícil, pero necesaria e importante para poder, pues, tener una vida totalmente independiente, ¿verdad? Así es exactamente el momento en el que ellos terminan de desarrollar estas habilidades, estas capacidades, terminan de afirmar sus valores y encuentran su identidad como una persona individual que forma parte de nuestra familia. Pues mira qué excelente, qué bonito es el compartir contigo, tener esa perspectiva desde el punto de vista de tu profesión, el saber que los padres tenemos esas herramientas ahí a través de Logros Guatemala. El saber que solo basta dar un clic, solo basta enviar un WhatsApp. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Así que es vital y es importante si hoy estamos detectando algunos inconvenientes dentro de nuestro hogar. Nunca, nunca, nunca en la vida es tarde para reivindicarnos, para poder empezar a vivir una vida con valores, para seguir aprendiendo, para seguir educando. Yo creo que nunca, nunca se deja de aprender. Y qué mejor si es de la mano de expertos como tú. Así que, por favor, déjanos nuevamente tus datos. Ya nos decías que sí atiendes de manera virtual, de manera presencial. Si es presencial, entiendo que en Mariscal es donde está tu clínica. Así es, en zona 11.
¿verdad? En zona 11 tenemos la ubicada la clínica y pueden acudir con nosotros, agendar a través del 5877-5254 o comunicarse a través de nuestras redes sociales, Logros GT en Facebook. Pues excelente, Mariamá, ha sido tan bonito compartir contigo. ¿Cómo cierras este jueves de Pasos del Recuerdo? Creemos en familia estas experiencias que en la edad adulta nuestros hijos van a recordar, ¿verdad? Pues mira qué bonito, de verdad. Yo le agregaría que no perdamos esa conexión. Y me encantó que nos recordaras esa palabra, intencionalmente. Es proseguir hacia la meta, es seguir esforzándonos, es correr esa milla extra. Así que nunca, nunca es tarde para poder seguir implementando ese estilo de vida saludable y por supuesto de seguir aprendiendo y desaprendiendo también. Eso también nos dejó la pandemia, desaprender cosas que de verdad ya no funcionan y aprender cosas nuevas, nuevas herramientas, a seguir informándonos, tanta lectura tan interesante que hay para poder seguir siendo la mejor versión de mamás que podamos ser. No existe una versión exacta, una versión específica, es la mejor versión que podamos ser cada una de nosotras. Así que ha sido un gusto, gracias por compartir con nosotros, gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente en esta cabina. Vamos a ver espacios nuevamente que tú tengas disponibles en agenda y ya sabes que las puertas del Mundo en Tacones están abiertas para ti. Muchas gracias, ha sido de verdad un gusto compartir con ustedes y con su audiencia. Pues a ti también muchas gracias, Francisco, Dulce Alonso, gracias por estar con nosotros. Esto ha sido una semana más de El Mundo en Tacones. Mañana El Mundo de los Negocios con Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez. Mientras tanto, nos volvemos a encontrar cuando vuelva a ser lunes 9 de la mañana. Así que hasta el lunes. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad, compartimos nuestros conocimientos y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca, somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.